La historia supera la mitad del siglo XX y sigue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría trae consigo los espías igual que la Guerra Caliente trajo los primeros corresponsales de guerra. El medio siglo seguía siendo fiel a la sentencia del clásico: la política es la continuación de la guerra por otros medios. En ese sentido, un año es lo más parecido a otro año, un siglo a otro siglo. En 1951 se producen dos muertes importantes. El 23 de julio fallece el mariscal Pétain, en presidio con 95 años, por colaborar con Hitler cuando mandaba en Francia. En Portugal, el 18 de abril, muere el mariscal Fragoso Carmona, jefe del Estado portugués que se había mantenido en el poder hasta su muerte. También se celebran elecciones en Argentina y en Inglaterra. En ambos países se presentan dos pesos pesados que ya habían ocupado la presidencia: Juan Domingo Perón y Winston Churchill. Bueno, nos situamos en 1951, en esa fecha se estrenó en España Gilda, y Gilda es un fenómeno que no solamente tiene que ver con la censura franquista, sino que tiene que ver con el nacionalcatolicismo, con respecto a lo que la película supuso. A todos aquellos que se atrevieran a ver la película, a ver a Rita Hayworth, a ver la bofetada, a ver el baile, a ver todo lo que ocurría en la película. Era muy importante la clasificación establecida por la Iglesia, estaba en todas las iglesias y estaba enmarcada, y venían los títulos de las películas y venían lo que la censura eclesiástica había establecido. Era 1, que era blanco, era 2, que era azul, era 3, que era rosa, era 3R, que era rojo, y afuera de todo límite y de todo color estaban las de 4, que eso era, naturalmente Gilda era 4. El 5 de enero de 1951, el príncipe Juan Carlos cumple un año más en España. Ya lleva 2 cursos estudiando aquí. Por la noche, nuevamente se prepara la gran fiesta de los niños. Los juguetes son de hojalata y de madera, y los muñecos de trapo. Todos los niños quieren un tren eléctrico y seguramente que muchas niñas sueñan con muñecas con nombre y casi con apellido. Mariquita Pérez, Giselda, Cayetana. Pero estas pueden llegar a valer hasta 100 pesetas, y en muchas casas se tienen que conformar con las peponas, muñecas de cartón mucho más económicas. No llegaban a 5 pesetas. Oíamos a
radio. En aquella época, los niños cuando volvían del colegio a casa escuchaban la radio y oían los cuentos dedicados, mientras merendaban pan con chocolate o pan con aceite y azúcar. La gallina Marcelina, Caperucita Roja, La lechera, La ratita presumida. Estos cuentos fueron realizados por el entonces cuadro de actores de Radio Madrid y dirigidos por el inolvidable y gran profesional, querido por los niños de aquel entonces, Manolo Bermúdez Boliche. Que no y que no. Le he dicho ya muchas veces que no quiero trabajar. ¡Ay, qué diferencia de su honrado padre! Pues por eso, como mi padre trabajó mucho, yo he nacido cansado. Ya lo veo ya. ¿Y usted, señora Micifú? ¿Quién? ¿Yo? ¿Llevar yo el trigo al molino? No, que no. Tengo tanto frío. Está bien, yo lo llevaré. Marcelina llevó el trigo al molino y cuando volvía a casa con la harina, tuvo la gentileza de preguntar a sus vecinos: ¿quiere usted hacer un buen pan con esta harina, don Caifás? Que no, le he dicho que no quiero trabajar. Yo tampoco. Tengo tantísimo frío. Y entonces Marcelina se fue al horno, amasó la harina, coció el buen pan y cuando estuvo a punto preguntó: ¿quieren comer de este buen pan? Esto es una cosa muy especial. Esto es el boliche de aquella época que le hizo soñar a los niños. El boliche que cuando le operaron de desprendimiento de retina le mandaban estampitas a los niños y rezaban por él. Esto es el símbolo de aquella época. ¡Clo, clo, clo! ¡Cantemos a la vida! ¡Clo, clo, clo! ¡Cantemos a la aurora! ¡Clo, clo, clo! Yo soy una gallina, ¡clo, clo, clo! ¡Con pico doradora! ¡Cantemos, hijos míos! ¡Pío, pío, pío! ¡No le temáis al frío! ¡Pío, pío, pío! Yo soy una gallina con mucha tradición, pues era de mi abuela el huevo de Colón. Pues era de mi abuela el huevo de Colón. Yo estrené Rosa Espinosa en ese maravilloso teatro San Fernando, ya desaparecido, desgraciadamente. Y ese espectáculo me trae muy buenos recuerdos, porque me escribieron temas maravillosos, ese trío, Quintero, León y Quiroga. Algo increíble, hermosísimos números. Un gran espectáculo, con muchos artistas, y cada número era una explosión de aplauso, de piropo. Había momentos que yo tenía que sobreponerme, porque la emoción que tenía tan grande, me salían las lágrimas a borbotones y tenía que sobreponerme, hacer una fuerza sobrenatural. De los éxitos, de las palmas, resonaban en mi sentido a gloria. Algo increíble. Para mí hermosísimo. Ese trío han sido maravillosos, no solamente para mí, para todas mis compañeras. Han escrito temas que pasarán a la historia. Temas que faltaré yo, faltarán las que nazcan y se seguirán cantando porque tiene su principio, su centro y su fin. En 1951, Juanita Reina es ya parte de la historia de la canción española por su copla y por su arte. Es una de las folclóricas más famosas del momento e incluso Franco la invita a las fiestas que organiza en los jardines de la granja. Debutó en Madrid con un espectáculo del trío compositor del momento, Quintero, León y Quiroga.
Sevillana y devota de la Virgen de la Macarena, consigue su consagración en el cine con La Lola se va a los puertos y con Lola la Piconera de 1951. Ese año también se escriben 2 páginas muy importantes en el libro de la historia del toreo. Toman la alternativa Antonio Ordóñez y Manolo Vázquez. Alberto González Troyano nos habla de Antonio Ordóñez y el propio Manolo Vázquez lo recuerda ese día, quizás el más importante en la historia de un torero. El aficionado a los toros suele ser bastante nostálgico y embellecer el tiempo pasado. De todas formas, con respecto a Antonio Ordóñez y a la toma de su alternativa en el año 51, yo creo que deberíamos de tener bastantes motivos de reflexión. Con él surge un torero al que no es fácil poner un adjetivo. No va a ser un torero de un solo registro. Precisamente luego nos hemos acostumbrado a que un torero tuviera que ser o valiente, o tuviera que ser artista, o tuviera que ser un buen técnico, un torero dominador. Con él precisamente surge una figura que logra darle plenitud a todo lo que podíamos llamar los componentes de la torería. Es un torero clásico, es un torero que al mismo tiempo que recupera la escuela rondeña, pues es un torero alegre, es un hombre que va a triunfar tanto por la fusión que hace de su técnica con su estética. En esta faena de muleta, el matador encadena la serie de los pases naturales con garbo y dominio. La tanda se remata con el broche clásico del pase de pecho. La campana de la catedral tocando. Uy, se le pone uno delante del toro, se le pone uno los pelos de punta, vamos. En esos momentos de un silencio de la plaza, que está todo el mundo pendiente y se oyen las campanas, tolón, tolón. Desde muy chiquitito y desde muy pequeño, pues mi gran ilusión era tomar la alternativa, poder tomar la alternativa en esta plaza de toros que ahora mismo estoy pisando, y en este ruedo tan maravilloso y en esta plaza tan maravillosa. Por lo tanto, esa ilusión y ese anhelo que yo tenía lo vi cumplido el día 6 de octubre de 1951, un día que llegué a tomar la alternativa con un cartel maravilloso de toreros en un 6 de octubre, como ya he dicho, y que posteriormente al día siguiente la confirmé en Madrid con el mismo cartel de toreros, teniendo la mala suerte ese día de que un toro me hiriera y me diera una cornada grave, por lo que tuve que dejar ya de torear en esa temporada. Manolo Vázquez sería un gran torero. Nació en Sevilla en 1930 en el barrio San Bernardo. De niño aprendió a torear en un matadero y allí cortó su primera oreja. En Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, lograría torear durante 5 años consecutivos la corrida de la prensa. Se retiraría el 12 de octubre de 1983 en la Maestranza de Sevilla, plaza en la que tomó la alternativa. El 18 de julio de 1951 se constituye un nuevo gobierno del general Franco. Se crean los ministerios de la Subsecretaría de la Presidencia e Información y Turismo. El Ministerio de Comercio e Industria se desdobla en 2 carteras. Empieza a perfilarse como hombre fuerte un almirante montañés llamado Luis Carrero Blanco, al que Franco nombra subsecretario de la Presidencia. Aquello fue como una cosa, lo hablarían mis padres, mi padre sería... Es que tampoco era más responsabilidad, porque ya mi padre asistía a los consejos de ministros y ya tenía como una comunicación con Franco, un teléfono entre los dos. En casa fue siempre como una cosa providencial, una cosa de Dios, que se metiera en la política, que conociera a Franco, que contactara con él y que Franco pensara en él para ministro. Y entonces sí le dijo que a él le gustaba su carrera, eso sí lo he oído yo contar en casa. Y cuando le llamó para que fuera su secretario, pues que a él le gustaba su carrera y que no iba a poder ascender. Entonces Franco le dijo, no, es un servicio a la patria exactamente igual que si está mandando un barco, si está usted mandando un barco. Y entonces él seguía ascendiendo en la carrera, ¿no?
Y luego, pues en casa era una persona que la política no se hablaba, ni nos crearon rencores para nadie, ni éramos una familia muy normal. Cuando a mí, siendo embajador de España en la Santa Sede, recibí la comunicación de que me habían nombrado ministro de Instrucción, entonces se llamaba de Educación Nacional, pues tuve una muy contradictoria reacción. Por una parte, la pena de dejar mi puesto en Roma, que estaba yo ilusionado con la iniciación de negociaciones para el nuevo concordato, y por otra parte, pues la alegría de que en definitiva iba a ocupar el ministerio que mi padre, jienense por los 4 costados, había desempeñado en 1913, y es el mismo año en que yo nací. De modo que para mí tenía un vínculo de afectividad, de nostalgia de lo que había sido aquella experiencia de mi padre. Lo que sí hice en cuanto me hice cargo del ministerio es empezar a renovar el equipo de las personas, rectores, etcétera, que iban a emprender una tarea. La tarea nuestra quería ser rejuvenecer la enseñanza, ampliar los horizontes, recuperar a personas valiosas. En ese aspecto intentaba hacer una apertura al diálogo. Queda mucho para el fin del régimen, no digamos para el fin del siglo. La gente se conforma con disfrutar del fin de semana cuando llega el calor. Con casi más de 20 años de antelación, España se anticipa a una de las más celebradas sentencias del Mayo francés. La playa se podría encontrar debajo del asfalto. Se crea el Instituto Español de Emigración. Los españoles viajan a Alemania para trabajar y los alemanes viajan a España para bañarse en Marbella. Una apertura que llega en bañador. Compré el terreno que hoy es el del Marbella Club y nos instalamos, la familia, allí hicimos una casa y entonces pasó un fenómeno que después de la Segunda Guerra Mundial, y había muchos familiares y amigos nuestros que vivían en el centro de Europa que estaban asustados con la cortina de hierro y la muralla de Berlín y todas esas cosas. Entonces querían tener algo lo más lejos posible de esa frontera, y entonces lo más lejos era Marbella. Entonces cuando vinieron los príncipes Bismarck y vinieron los Metternich, vinieron gente del centro de Europa y vinieron primero a nuestra casa, dieron una vuelta, vieron los terrenos, les gustó el clima, compraron terrenos, y eso fue la primera oleada, digamos, de turística del centro de Europa, que fueron gente de sociedad europea y de alto standing, y por eso siempre Marbella desde el principio hasta hoy siempre ha cuidado de tener un turismo de clase y un turismo que le gusta la naturaleza, que le gusta el clima, y que son gente pues sencillas, pero al mismo tiempo que aprecian la belleza de Andalucía y el estilo de Andalucía. También hay un exilio interior derivado de las penurias del campo y de la expropiación de terrenos para hacer nuevos pantanos. Nosotros venimos aquí por un despropio que hubo por el pantano del Tranco, y ya al coger la tierra del pantano del Tranco, pues ya nos trajeron aquí a la colonia esta. Y ya pues nos dijeron allí que nos iban a cobrar un 25%, y aquello no fue cierto. Luego después nos cobraron un 50% y luego terminamos porque nos cobraron un 60%, y de ahí para arriba. En la década de los 50, emigrarían a las ciudades más de 500.000 de españoles, sobre todo a Madrid y a las zonas más industrializadas del País Vasco y Cataluña.
las tierras trajeron tractores, las levantaron ellos. En fin, ellos hicieron las operaciones. Las semillas las pusieron también, nos las traían. Y nosotros las sembrábamos. El trabajo nuestro, ¿no sabe usted? Todo el trabajo que había que hacer de a fuerza brazo era nuestro. Ellos se llevaban la cosecha, no sabe usted, y las vendían por ahí y nos daban a nosotros, ellos sabían. El 9 de marzo de 1951 muere el virrey de Andalucía, Gonzalo Caipo de Llano, el militar que tomó Sevilla y que jugó a ser alcalde, gobernador y hasta cardenal de la ciudad. Me llamó Jiménez Díaz para decirme que el estado de mi padre no daba lugar a esperanza ninguna y que como él tenía noticias de que quería morir en Sevilla, que organizase el traslado y que me lo trajese para acá. Efectivamente, así lo hice y duró aquí en Sevilla 12 o 14 días hasta que murió el día 9 de marzo de 1951. Por cierto que al día siguiente, el día del entierro, hubo un terremoto al mediodía bastante importante. Pues el motivo de que mi padre esté enterrado en la Macarena fue debido a que cooperó de forma bastante activa tanto a la reconstrucción del templo parroquial como a la construcción de la actual basílica. Esta cooperación consistía en que el hermano mayor, el general Bórquez, pues escribía cartas a todos los países del mundo pidiendo, que eran devotos de la Macarena, pidiendo la colaboración de todo el mundo. Y llevaba todos los días a mi padre a firmar cartas que se dirigían indefinidamente a un sitio y a otro. Y entonces, cuando se terminó la basílica, le dijeron que querían enterrarle allí. El mismo mes muere el general José Enrique Varela. El féretro llega entre fastos y acordes al cementerio de San Fernando de Cádiz desde Tetuán, donde ocupaba el Alto Comisariado de España en Marruecos. El cortejo fúnebre se celebra en el mismo barco. Y a miles de kilómetros, en el exilio americano de Boston, muere el poeta Pedro Salinas, una voz enorme del 27, la generación rota por la guerra. José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo por aquella época, potenció un sistema de seguridad social aumentando el nivel de vida de la clase obrera. Creador de las universidades laborales, se le considera la cara social del régimen. El León de Fuengirola. Entre las cosas que se les fueron utilizando, se les fueron dando, pues una de las más importantes eran los medios de trabajar. En esta costa donde tanta necesidad había de embarcaciones, pues se hicieron embarcaciones y se financiaron por el Estado para que los trabajadores pudieran tener sus embarcaciones y poder trabajar en lo que era propio y privativo de ellos. Y en esto pues se hizo una labor importante. Aquí y en el norte también, y en Galicia también, de modo que aparte del litoral, en la medida de lo posible se acudió a cubrir las necesidades de los trabajadores del mar. Son tiempos de radio. Todo el mundo la escucha, sobre todo Radio Nacional de España, que es la que puede llegar a todo el territorio. El momento del parte es el más escuchado. Todas las emisoras tienen que conectar con Radio Nacional para emitir sus diario hablados. Las emisoras comerciales se mantienen gracias a la publicidad, muy popular en la época con canciones como la de El Negrito de Colacao. El poder adquisitivo de la época es muy bajo, pero ya empieza lo que desembocaría en una sociedad de consumo imparable. En realidad, en los años 50 todo el mundo se conforma con poca cosa.
una nevera de hielo, una cafetera eléctrica, plumas estilográficas. Los hombres sueñan con un reloj americano y las mujeres con medias de nylon o de seda, conocidas como los panties de cristal y que también vienen de América. Estas medias se sujetan a la pierna con una liga, a la mitad del muslo, y si se les rompe un punto, no se tiran como las de ahora, sino que se mandan a reparar. En 1951, España inicia el camino de una tímida apertura del comercio exterior y se aprueba una liberalización parcial de los precios. En octubre se organizaría el mercado libre de divisas en Madrid. En cuanto al ocio, a principios de los 50 siguen triunfando los espectáculos de revista, siempre provocativos. La vedette Celia Gámez, de origen argentino, es la reina del teatro de variedades en España. Su mayor éxito se produjo antes de la guerra, con la obra Las Leandras, en la que cantaba el chotis del Pichi que tan famoso se hizo. En 1951 sigue triunfando realizando giras por toda España. Otras revistas también salen de gira como La Blanca Doble, protagonizada por Florinda Chico y Juanito Navarro. El actor contaría años después que en Sevilla el cardenal Segura llegó a excomulgar a todos los miembros de la compañía. Nos ocurrió que hicimos La Blanca Doble, la revista La Blanca Doble, que le dimos 100 representaciones en el Teatro Cervantes de Sevilla. Fue como un suceso dar 100 representaciones en aquella época, pero también fue como un suceso que el cardenal Segura dijo: vamos a excomulgar a estos muchachos, y nos excomulgó a todos sin tener nosotros la culpa de nada, porque nosotros estábamos interpretando pues una obra que nos habían dado unos autores, que se llamaba La Blanca Doble. Había una cosa que fue en Navidades, todo Sevilla lo cantaba: ay que tío, que puyazo le ha metido. Y entonces en el puyazo se aprovechaba la iglesia para decir que en vez de puyazo Sevilla no decía eso, y por eso vino el excomulgarnos. Entonces nosotros teníamos la cosa de que en Andalucía, La Blanca Doble, salimos de Sevilla con la propaganda de que habíamos dado 100 representaciones a La Blanca Doble en aquella época, y salimos, hicimos Córdoba, Granada, Jerez, Huelva, todo lo que se podía hacer, porque también en aquella época estaba constreñido el que no podías trabajar en las poblaciones de menos de 40.000 habitantes. O sea, las poblaciones que tenían menos de 40.000 habitantes no tenían derecho a ver una compañía de revistas. Pero en cualquier sitio de España, ¿eh? Entonces, en Andalucía, pues había poblaciones que tenían menos de 40.000 habitantes que no podíamos ir. No podíamos ir nada más que a las capitales y a Jerez de la Frontera, que lo recuerdo muy bien. Entonces hicimos ese periplo, hicimos Andalucía y volvimos a Sevilla. Y al volver a Sevilla, el cardenal Segura había prohibido que volviéramos a trabajar allí. Había una cosa, que ibas a los teatros y casi todos los teatros tenían conectado de la puerta principal una bombilla que se veía en el escenario, se encendía la bombilla, y entonces sabías que entraba la censura. Era el problema más gordo que teníamos los cómicos en aquella época, porque las revistas que hacíamos eran pues novelas rosas. Una cosita, no podías decir que tu mujer te engañaba, ni que un señor era invertido, ni que era analfabeto, eso no se podía decir. O sea, era una novelita rosa y tenías que hablar, pues fíjate, lo que teníamos que hacer los cómicos en aquella época era morcillar muchísimo. Por eso dicen que los cómicos de aquella época somos los que tenemos más gracia. Pues quizá, porque no podíamos decir ni un taco, ni decir nada con doble intención, y tenías que hacer gracia. Tú calculas las cosas que teníamos que buscar para que la gente se riera. La Blanca Doble. ¿Qué recuerdos para quienes hayan podido verla? Porque claro, yo en los años 50 era un crío, acababa de hacer la primera comunión, no era la época más propicia para asistir a las revistas, aparte de que ya se ocupaba el párroco de mi pueblo, desde el púlpito y en las clases de catecismo, de decirnos que era un pecado gordísimo el ver cualquier espectáculo de este tipo, de los que llegaban a Loja, que es mi pueblo. Pues yo toda mi infancia la pasé en Loja. Sin embargo, a pesar de esas prohibiciones, de asustarnos con el diablo que nos iba a llevar, pues nosotros nos atraía más aquellas diabólicas, maravillosas mujeres que cada feria o en otras temporadas se presentaban en el pueblo
con la compañía de Manolita Chen, la auténtica, el teatro chino de Manolita Chen. Siempre recordaré a Manolita Chen, que se hospedaba en el Hotel Paloma, el hotel más importante del pueblo, y con aquellos trajes de raso, brillantes, verdes, rojos, azules y además sin mangas, o sea que se le veían los brazos y además con un hermoso escote. Las chicas del conjunto, las artistas de menos categoría, se hospedaban en una tienda de comestibles que se llamaba Casa Felisa, que al mismo tiempo era también hostal. Yo recuerdo que yo deseaba que mi madre me mandase a Casa Felisa a comprar cualquier cosa con tal de poder verlas de cerca, porque cuando yo me colaba en el circo chino, porque yo el circo chino, aún siendo un crío y estando tan prohibido, pues yo llegaba, conseguía entrar y maravillarme ante aquel colorido, algo que me parecía absolutamente mágico, y aquellas mujeres me parecían de mentira, me parecían que eran como de goma, ¿no?, con aquellos focos de colores que cambiaban. Pues decía que toda mi obsesión era ir a Casa Felisa, y una vez conseguí mirar por el ojo de una cerradura, mirar para ver en el interior de su habitación a alguna de aquellas vedettes, aquellas chicas del conjunto que lo hacían todo en el escenario, porque primero cantaban en solitario y después ya salían en grupo en el conjunto. Recuerdo que incluso pues llegué a ver a una rubia, creo que se llamaba Mari Virué, que pertenecía al grupo de las Paquiras, que eran flamencas, pero que iban en el espectáculo de Manolita Chen. Y creo recordar a una jovencísima y extraordinaria, aún antes de tener su éxito de Torre de Arena, Marifé de Triana, que también iba en la compañía de Manolita Chen. En 1952, Estados Unidos sigue apoyando tímidamente a España, aunque no sería hasta 1953, en el mandato de Ike Eisenhower, cuando recibe importantes ayudas gracias a la firma de varios acuerdos militares. Eisenhower, que ese año está al mando de la Alianza Atlántica en Europa, sería probablemente el primero que le contaría a Franco un chiste en inglés. Mientras, en Egipto cae el último faraón. El rey Farouk I es derrocado el 23 de julio. No se lo tomaría a la tremenda. Se exilia a la isla de Capri y se hace asiduo del casino de Montecarlo, actividad que ya practicaba cuando era rey y era conocido como el ladrón de El Cairo. Ese año también es agitado en Cuba. En La Habana, la bella capital de Cuba, se registran acontecimientos políticos importantes con motivo del pronunciamiento del general Fulgencio Batista, que ocupa el poder con el apoyo del ejército. Mientras el vencedor ocupa el cuartel general de Campo Columbia, el presidente depuesto don Carlos Prío Socarrás sale para el exilio. La ciudad de La Habana se halla en calma y en paz después de los sucesos políticos que recientemente se desarrollaron. El nuevo gobierno de Fulgencio Batista ha expresado su propósito de oponerse a los avances del comunismo en Cuba. Antes de ser trasladados a la Confederación Nacional del Trabajo, donde permanecerán durante 12 meses, los restos de doña Eva Duarte de Perón reciben el último homenaje del pueblo argentino. En torno al edificio donde el cadáver ha sido expuesto se amontonan las flores que ya no caben en el interior. Miles de personas rinden su postrer tributo a la esposa del presidente, que tanto se distinguió por su amor a las clases trabajadoras. Murió el 26 de julio de 1952, víctima de un cáncer. Sus últimas palabras fueron para Sara Gatti, la que le hacía la manicura. Tan solo tenía 33 años. Se va una reina sin corona, muy querida en España. Y en Inglaterra muere también de cáncer el rey Jorge VI. 56 toques de campana del Big Ben londinense, uno por cada año de vida del rey, señalan la ceremonia del traslado de los restos mortales desde su residencia en Norfolk.
10 granaderos de la Guardia Real sacan a hombros el féretro mientras las fuerzas militares rinden honores. El ataúd es colocado en el mismo armón de artillería que sirvió para trasladar a la reina Victoria, a Eduardo VI y a Jorge V. Su hija, la reina Isabel II, la reina madre viuda del monarca y la princesa Margarita forman parte de la comitiva y ocupan la carroza que sigue al féretro. En Estados Unidos, centenares de periodistas y operadores se concentran en los campos de experimentación de Nevada, a 15 kilómetros del sitio donde se hará estallar una gigantesca bomba atómica. Es preciso defender la mirada del enorme y potente resplandor. Las cámaras están preparadas para captar fielmente el curso de la experiencia. Más de 2.000 soldados y aviadores toman posición en las trincheras a una distancia de 7 kilómetros del punto cero. El ejército quiere comprobar su reacción psicológica. Para medir sus resultados y sus fines, se ha lanzado una fila de cohetes que forman la línea de la izquierda. El sonido tarda 40 segundos en llegar a los oídos y a las cámaras registradoras. En España, en 1951 se había creado la Junta de Energía Nuclear, pero lo que preocupaba es la escasez de alimentos. En marzo del 52 se suprime el racionamiento de pan y se establece la libertad de precios, comercio y circulación de productos alimentarios. Franco sigue practicando una de sus aficiones favoritas, la caza. Ilustres monteros y escopetas de todas las regiones españolas se congregan con su excelencia, que preside la montería que va a celebrarse en el monte de Lugar Nuevo, cerca de Andújar. El coto es propiedad del Patrimonio Forestal del Estado, dependiente del Ministerio de Agricultura. Las jaurías manchegas, andaluzas y extremeñas dejan oír sus ladridos con muestras de impaciencia. En otro lugar, en el monumental Cinema de Madrid, se efectúa el acto de proclamación de candidatos a procuradores del Sindicato Vertical, el único existente. José Solís, delegado nacional, habla a los 5.000 vocales de las juntas sociales y económicas que también escuchan el discurso del ministro secretario general del movimiento, Raimundo Fernández Cuesta. Asisten representantes de las hermandades del campo, cooperativas, gremios y cofradías de toda España. El régimen se legitima con unas elecciones sindicales un año después de la huelga de los tranvías. La gente salió a la calle en Barcelona para protestar por la subida del precio del billete, pero todo era caro. Una docena de huevos costaba 29 pesetas, un litro de aceite, 30, un kilo de arroz, 11, un kilo de patatas, 4 pesetas. Nadie cogió el tranvía durante días. Soy uno de los sacerdotes, mejor dicho, de los 850 sacerdotes que recibimos la ordenación sacerdotal el día 31 de mayo del año 1952. En la primavera de 1952, también en Barcelona, se celebra un acontecimiento muy importante que contribuye a remodelar la ciudad, el Congreso Eucarístico Internacional. En el Congreso Eucarístico de Barcelona hay que distinguir en primer lugar los personajes. Y los personajes fundamentalmente fueron los siguientes. El legado apostólico, que fue el cardenal Tedeschini. Y respecto del nombramiento del cardenal Tedeschini hubo sus más y sus menos. Porque Tedeschini era nuncio en Madrid en el 36. Y al gobierno de Franco no le gustaba que la nunciatura siguiera abierta mientras estaban asesinando a obispos, algunos de los cuales, como el obispo de Guadix, ha subido ya a los altares. Y por eso cuando se rumoreó por aquí, por España, que venía delegado Tedeschini,
pues el gobierno no impactó bien, pero Tedeschini dijo que tenía que ser él y vino. Por lo tanto, ese personaje. El segundo personaje del Congreso Eucarístico fue Modrego, el arzobispo de Barcelona, que hizo una organización del Congreso imponente, ayudado por los catalanes, que puestos a organizar son los únicos. La otra figura fue Franco, que naturalmente en los actos cumbres apareció siempre rodeado de sus ministros, y es clásica ya la figura aquella de la procesión final en el que aparece él con su velón en la mano. Y la cuarta figura, algo así como, que me perdonen los señores obispos, como el vedette del episcopado, fue el cardenal Spillman de Estados Unidos, de Nueva York, que naturalmente tenía muy buenas relaciones con Pío XII, con la Secretaría de Estado y también pues con el gobierno, con la mentalidad político-religiosa del gobierno de entonces. Fue José María Pemán el que hizo la letra del himno del Congreso Eucarístico de Barcelona. Una letra muy poética, como estás mi Señor en la custodia, igual que la palmera está en el arenal, y aquello de las armas que son como rojas flores tronchadas por una ansia de amar. ¿Qué busca? La señorita, digo no la botella. Si la tienes al alcance de la mano, mi arma. Uy, pues si un toro me pega una corna, y es que me come la bulla, ¿sabéis? Y pasa que buscando lo que no se encuentra lo que no se busca. Digo, no al revés, que encontrando lo que no se busca lo que no se encuentra. Creo que está la cosa clara, ¿verdad? Ahí tiene el ron. Lola ya ha oído los cantos de sirena y, claro, naturalmente, los pesos mexicanos para hacer cine en México de la mano de Césario González. También queda un compromiso pendiente, que es una película que paga Césario González con su bebé Phil, que se llama La Niña de la Venta. Eso es lo último que ya hicieron ellos juntos, lo último. Cuando al mundo mi persona se asomó, ejeré de la frontera donde nací, me encontré con estas manos más de Parma, esta cara y dos pinreles para bailar el garrotín. Un poquito, una cosa que no es nada, pero mucha la quisiera, que tire pa' donde quiera, que Dios no se la da. No me tire. Yo creo que no es un gran cine, porque ni Lola ni Manolo eran artistas en el sentido de eso de protagonizar y hacer unos personajes. Él hace la película Un Ventero y ella una niña, una sobrina de, que no sé cómo lo aceptó eso Caracol, era sobrina del Ventero, protegida de él, que se enamora de un mexicano. Bendita tú eres, mujer, capullito de amor. El momento de mi presentación fue que a raíz de la separación de mi padre con Lola Flores, él me dijo, yo sé que tú quieres actuar, sé que la ilusión que tienes, pero de hacerlo tiene que ser a mi manera, y a mi manera es una forma de hacerlo. Te voy a presentar en Madrid. ¿Tú te atreves? Yo le dije, pues claro que sí, no me voy a atrever. Me dice, bueno, porque es que en estas cosas o se hace o a medias no se puede quedar. Tú estás dispuesta a ello, tienes que sacrificarte mucho. Efectivamente, estuve 8 meses ensayando con el maestro Quiroga. Allí todos los días en la Academia de Concesión Jerónima era como un examen, porque desfilaron por allí grandes escritores, grandes artistas, grandes toreros. Yo vine a Sevilla en el 52, después de Madrid. Trajimos el espectáculo La Copla Nueva, que así se titulaba el primer espectáculo en el que fue mi debut, en el que mi padre hizo mi presentación al público de España. Y esa noche, en el Teatro San Fernando, había un público, imagínate, a Juan Belmonte, a Rafael el Gallo, a Pepe Luis Vázquez, a Los Martín Vázquez, a Chicuelo, un público, y un público de verdad muy entendido.
muy entendido, y que iban a ver a la hija de Manolo Caracol, a ver si lo que había pasado en Madrid era publicidad o era cierto, aunque ya por la radio me habían escuchado cantar y ahí se veía que era verdad que sabía cantar. Pero cuando me vieron salir, el público se volcó. El público del Teatro San Fernando era distinto a todos los públicos. Aquello era pues como la maestranza, era una plaza de toros, con todo el público en pie, todo el público llorando y yo también lloraba. Lloraba y temblaba porque era muy joven, aunque de verdad era consciente de la responsabilidad que suponía para nosotros ese estreno en Sevilla. Era la consagración definitiva el que Sevilla dijera sí después de haberlo dicho Madrid. Ya después de Sevilla pues seguimos actuando por toda Andalucía, por toda España, y este espectáculo duró 18 meses. 1952 es un año mágico para el cine. John Ford estrena El hombre tranquilo, el mejor western rodado lejos del oeste. Gary Cooper protagoniza Solo ante el peligro y Anthony Quinn actúa en Viva Zapata. Todos ellos ganarían un Oscar al año siguiente. El mismo año, Charlie Chaplin estrena Candilejas y huye de los Estados Unidos refugiándose en Suiza. Enciende los candiles contra el apagón ideológico de Hollywood, donde el senador McCarthy persigue a los posibles comunistas. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles haré pelo prendido lleva mi... Hasta 1952 todos los servicios ferroviarios de Andalucía se cubrían con locomotoras de vapor. Es en aquellas fechas cuando se incorpora un nuevo tren, el TAF. Era un automotor que incorporaba el aire acondicionado y la comida en los propios asientos. Esto supuso para los viajeros el primer gran cambio en la forma de viajar. Ya no había que ponerse el peor traje para viajar con carbonilla, sino que los viajeros ya podían ir en su asiento perfectamente vestidos y sin tener que llevar el canasto con la tortilla de patatas. El TAF introdujo también los viajes de media jornada, ya que su velocidad le permitía cubrir en este tiempo las relaciones entre Madrid y Sevilla y Madrid-Málaga. Pero en cuanto a las locomotoras de vapor, estas también fueron siendo sustituidas por locomotoras diésel. Estas locomotoras llevaban los expresos y los trenes rápidos diurnos. En aquel entonces, un viaje de Madrid a Sevilla duraba 12 horas y el billete más barato podía ser en tercera clase por un importe de 130 pesetas. Se reinventa la crema de ave concentrando una granja en una pastilla. Una revolución gallinácea en un siglo de revoluciones. Caldo de gallina Ave Creme. Revela al sujeto, dice un personaje del Hamlet de Shakespeare, y sin el traje se revela. El primer striptease, ponerse la ropa para luego quitársela. Los diseños de Einstein, la relatividad del desnudo. El caso de la estanquera tuvo una gran resonancia social, no solamente en Sevilla, sino en toda Andalucía, ya que fue un delito de unas características muy especiales por su sadismo y además porque aquello fue un asunto muy macabro.
a nosotros nos avisaron los vecinos de que hacían 3 días que las estanqueras no abrían el estanco, ni se les veía por allí, lo cual hacía sospechar que algo podría haberle ocurrido, ya que eran 2 señoras muy mayores y vivían solas en la casa. Requerimos el correspondiente mandamiento judicial para entrar en la casa. Tuvimos que forzar la puerta y allí nos encontramos un cuadro dantesco. Estas pobres señoras en el suelo, en actitud de haber estado defendiendo sus vidas hasta el último instante. Y además, no solo eso, sino que como ya llevaba 3 días que habían fallecido, y eran unos días de estos de calor en Sevilla, no el calor como decimos, sino la calor, cuando ya queremos definir que el calor es fortísimo. Pues allí no se podía entrar, del olor que había, puesto que ya estaban en estado de descomposición. Y comprobamos que una de ellas tenía 14 puñaladas, inferidas con un cuchillo de cocina. Y que tenía los dedos, la parte de la yema, de la falange, pues tenían cortadas las yemas como consecuencia de haberse asido a los cuchillos para evitar que la apuñalaran. Hasta tal punto que cuando fuimos a sacarle las huellas las necrodactilares, yo tenía que unir los 2 bordes de la herida para que mi compañero le metiera el taco y poder sacar la huella. Ya mi misión allí terminó, por cuanto el caso se lo dieron a otro compañero de la Puerta de la Carne, que fue el que lo investigó y llevó todo el trabajo hasta el final de la detención de los individuos y la instrucción del atestado correspondiente para ponerlo a disposición del juez. Crimen de las estanqueras. Historia sanguinolenta de un país estancado. Novela de unos años de pensamientos grises. En junio se suprime la cartilla de racionamiento y en noviembre España entra en la UNESCO. América es un volcán. El Salvador cierra sus fronteras con Guatemala. Venezuela estrena dictadura. Se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y un joven abogado llamado Fidel Castro denuncia al dictador cubano Fulgencio Batista. Pese a tan negro panorama, España quiere volver a hacer las Américas. La artista Lola Flores se va con toda su familia cobrando 17.000 pesetas. Se estrena en España su película La estrella de Sierra Morena y sueña con ser una estrella de la Paramount.